¿Es verdad que el hombre desciende del simio? ¿O que un rayo en una sopa química generó la vida? Todo esto lo aprendimos en la escuela, pero ¿qué tan cierto es todo esto? Quédate en este video porque hoy te revelaré 5 mentiras que te han enseñado de la teoría de la evolución. Esto es Cristianismo con Ciencia. Hola, mi nombre es Andrés Montilla y te doy la bienvenida a este nuevo video en el cual abordaremos uno de los temas más controversiales del mundo científico, la teoría de la evolución. Existen creencias populares acerca de la evolución que la mayoría de personas toma como ciertas e irrefutables. Son comúnmente usadas por grupos de ateos y escépticos para desacreditar las creencias religiosas, mayormente las creencias cristianas. Prepárate y pon atención porque te las revelaré a continuación. Primera mentira, la evolución ha demostrado que Dios no existe. El biólogo ateo Richard Dawkins, famoso por su hostilidad hacia el cristianismo, en alguna ocasión dijo: "A mis 15 años reconocí que no había razón para creer en un creador sobrenatural. Mi último vestigio de fe desapareció cuando finalmente comprendí la explicación darwiniana de la vida". Y también dijo: "Darwin hizo posible que yo sea un ateo intelectualmente satisfecho". Pero Dawkins comete 2 errores en sus afirmaciones. En primer lugar, dice que Darwin lo convenció de la inexistencia de Dios, pero ni el mismo Charles Darwin, autor de la teoría evolutiva, se consideraba ateo. Darwin dijo: "En mis mayores oscilaciones no he llegado nunca al ateísmo, en el verdadero sentido de la palabra, es decir, a negar la existencia de Dios". Y en segundo lugar, la teoría evolutiva, según el mismo Darwin, no explica científicamente el surgimiento de la vida sin una intervención divina o sobrenatural. Es decir, la evolución no demuestra la inexistencia de Dios. Y así lo dijo Darwin: "La ciencia no arroja luz sobre el problema más grande de la esencia del origen de la vida". La realidad es que la intención de la evolución es explicar que todos los seres vivos descienden de un primer organismo unicelular. Pero la evolución no explica cómo ese primer organismo unicelular llegó a existir. Como lo dijo el filósofo de Oxford Daniel Kahneman, uno puede decir también que la evolución por selección natural no explica nada, porque no hace nada para explicar por qué existen organismos vivos en la Tierra en primer lugar. De este modo, no hay manera de reemplazar a Dios como la causa única y evidente del origen de la vida. Segunda mentira, la evolución es un descubrimiento científico moderno. La gran mayoría de personas piensa que la evolución es un concepto científico moderno, algo que se debe al avance de la ciencia en los últimos siglos, en contraste con la Biblia, que es catalogado como un libro antiguo y obsoleto. Sin embargo, la idea de que todos los seres vivos evolucionaron de formas de vida más simples es un pensamiento muy antiguo, que comenzó a popularizarse hace más de 2000 años. Anaximandro de Mileto, en el siglo VI a.C., fue uno de los primeros filósofos griegos en proponer que los primeros animales surgieron del mar y evolucionaron en la tierra. Heráclito de Éfeso, de la misma época, introdujo la noción del cambio continuo y transformación constante de los seres vivos. Todo esto contribuyó a lo largo de los siglos para establecer lo que se conoce hoy como la teoría de la evolución moderna. Quizás alguna vez escuchaste a alguien decir: "Yo no creo en la Biblia, yo creo en la evolución porque la Biblia es un libro antiguo y obsoleto". Pues déjame decirte que la idea de la evolución es tan antigua como la Biblia misma. Tercera mentira, Miller y Urey demostraron que Dios no existe y que la vida surgió por azar. Seguramente alguna vez escuchaste sobre el experimento de Miller y Urey. Probablemente lo aprendiste en la escuela. Por muchos años se vendió la idea de que este experimento demostró que la vida surgió por sí sola, es decir, sin la intervención de un creador. Nos han dicho que las condiciones se dieron en el ambiente de una tierra primitiva, una sopa química primordial que mediante descargas eléctricas produjo el primer organismo unicelular. Fue Aristóteles uno de los primeros en proponer la teoría de la generación espontánea, 2 siglos antes de Cristo. Y con el experimento de Miller y Urey se quiso demostrar de alguna manera que la vida podía surgir de sustancias químicas muertas.
Pero lo único que logró obtener este experimento fueron solo 5 de los 22 aminoácidos esenciales para la vida. Jamás se obtuvieron proteínas para formar una célula o algo similar a una bacteria. El experimento incluyó químicos como el amoníaco, que es altamente tóxico para cualquier especie de ser vivo. Además, se tuvo que excluir forzosamente el oxígeno, y la realidad es que el oxígeno es esencial para la vida. El mismo Stanley Miller, años más tarde, en la década de los 90, reconoció el fracaso de este y otros experimentos similares. El problema del origen de la vida se ha vuelto mucho más difícil de lo que yo y la mayoría de las demás personas imaginamos. Además, el Premio Nobel de Medicina Sir Francis Crick, biólogo molecular, reconoció la alta improbabilidad de que la vida surgiera por el azar. El origen de la vida parece ser casi un milagro. Son muchas las condiciones que se tuvieron que satisfacer para iniciarla. Y lo más interesante del asunto es que Crick era ateo, y la palabra milagro no está muy relacionada con fenómenos naturales, lo que deja en evidencia la intervención de un agente sobrenatural para la creación de la vida. Cuarta mentira, la evolución está comprobada científicamente. Hoy en día muchos dan por sentado que la evolución es un hecho científico 100% comprobado. Y no es para menos. En todos los escenarios académicos se enseña la evolución como si fuera una verdad absoluta. Escuelas, universidades, medios de comunicación, documentales de grandes cadenas televisivas. Todos transmiten esa idea. Sin embargo, no se habla mucho de la gran cantidad de críticos y detractores de esta teoría científica. Existen varias objeciones científicas que cuestionan la veracidad de la evolución. Pero en esta oportunidad, para no extenderme tanto, solo puedo hablarte de una, y es la falta de fósiles transicionales. Los fósiles transicionales se refiere a las formas intermedias entre especies, o también conocidos como eslabones perdidos. Estos harían posible comprobar, por ejemplo, que los peces evolucionaron en reptiles. Esto se debe a que después de 150 años transcurridos desde Darwin hasta hoy, no se ha encontrado la gran cantidad esperada de fósiles transicionales si la teoría evolutiva fuera cierta, confirmando el temor que tuvo el mismísimo Charles Darwin cuando dijo: ¿por qué no están todas las formaciones geológicas llenas de tales formas intermedias? La geología sin duda no nos revela tal cadena orgánica finamente graduada, y esta es la objeción más obvia y grave que puede surgir contra mi teoría. Para evadir la falta de evidencia en el registro fósil, los evolucionistas han propuesto lo que se conoce como evolución de equilibrio puntuado, que básicamente consiste en que los seres vivos no evolucionan constantemente, sino a través de cambios o mutaciones repentinas y esporádicas a lo largo de millones de años. Aunque esta teoría suena interesante, es altamente especulativa, y es imposible comprobar su veracidad mediante una aplicación completa del método científico. Quinta mentira, todos los científicos evolucionistas son ateos. Ya vimos que el propio Darwin, autor de la teoría de la evolución moderna, no se consideraba ateo. De todas maneras, es muy común entre la sociedad actual pensar que todos los científicos que defienden la evolución niegan la existencia de Dios. Y aunque hay casos muy famosos como el del biólogo ateo de Oxford, Richard Dawkins, también hay otros científicos que, a pesar de defender la evolución, creen en la existencia de Dios y además expresan abiertamente su fe cristiana. Ese es el caso del genetista y médico de los Estados Unidos, Francis Collins, famoso por ser el director del proyecto El Genoma Humano durante 9 años, desde 1999 hasta 2008, tiempo en el cual logró grandes avances científicos en el área de la genética y la medicina. Para Collins, el ADN es una de las evidencias científicas más contundentes en favor de la existencia de un creador. En alguna ocasión dijo: el ADN es el lenguaje de Dios, y los descubrimientos científicos llevan al hombre más cerca de Dios. El Dr. Collins dice que no existe ningún conflicto entre fe y ciencia, argumentando que las dos son necesarias y que se complementan a la vez. Otra de sus frases famosas es esta: el Dios de la Biblia es también el Dios del genoma.
Se le puede adorar en un templo o en un laboratorio. Su creación es majestuosa, impresionante, compleja y hermosa. Él dice que su vida depende completamente de Dios y que es un ser humano imperfecto que necesita la salvación. Jesús es la manera en que, con todas mis imperfecciones y defectos, puedo acercarme a Dios. Por medio de su sacrificio soy salvado. Y bueno, estas son las 5 mentiras que alguna vez nos dijeron sobre la teoría de la evolución. Quizás tú seas de aquellas personas que piensan que ya no hay razones suficientes para creer en la existencia de Dios. Pues la realidad es que la ciencia cada vez más nos demuestra que la existencia de un creador no es una idea para nada descabellada. ¿Estás de acuerdo conmigo? Déjame conocer tu opinión en la sección de comentarios, comparte, dale me gusta a este video y nos vemos en una próxima oportunidad.